Pero la pregunta es, ¿yo quiero trabajar tanto? ¿Yo quiero tocar tantas teclas? ¿Yo quiero hacer 24 horas de las 24 horas? O sea, es que al final siempre sale algo que dices, un libro, lo tengo que hacer, ¿no? Tengo que hacer, no el libro. Bueno, yo sí, se me ocurre una idea, bueno, pues voy a hacer otro libro y otro y otro. Bueno, elige, haz uno, hay dos, haz tres, pero no puedes hacer 50 al año, ¿no? En un año puedo hacer un par, pero más no. Pero siempre se te ocurrirán cosas que hacer. Todos los que estamos aquí se nos ocurrirán cosas porque leemos libros, vemos vídeos en YouTube, vamos a conferencias y nos dan ideas que son buenas y que funcionan, es que funcionan. Pero el problema es que yo no puedo hacer todo eso. Entonces al final uno dice, hostia, tiene que haber otra forma, tú, tiene que haber otra forma. Y entonces uno dice, piensa, ¿y si pusiera a la inteligencia que crea universos a ayudarme en mis negocios? No digo que lo consiga todo, porque tampoco voy a conseguirlo todo probablemente, pero ¿y si consiguiera lo mismo o un poco más con la mitad de esfuerzo? Si trabajara la mitad de tiempo y consiguiera el doble, por ejemplo, con el doble me conformo, tampoco vamos a conseguir, no sé, los 7.000 millones de tíos que hay en el planeta van a estar pendientes de mí, ya entiendo que no, faltaría más. Pero al final dices, pues mira, voy a hacer menos, pero voy a ser más. Y ese ser más implica poner más conciencia, pero implica también retirar acciones. Tienes que dejar de hacer cosas. Porque si tú confías solo en lo que tú haces, estás solo. Y dependes de ti. Y eso te parece que te da control, pero en el fondo te deja solo ante el peligro. Te dejas solo ante el peligro. Y tú necesitas una intuición, una inspiración, un conocimiento que no está en tu mente, está en tu espíritu. Entonces tienes que abrir la puerta. Entonces dices, venga, voy a hacer menos cosas, me voy a reunir conmigo mismo, me voy a ir a la terracita, me voy a sentar, me tomaré un té y voy a cerrar los ojos. Y me voy a preguntar a mí mismo, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Cuál es mi siguiente producto? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Qué es lo que yo siento que no va a aportarme un gran beneficio? Entonces, si tú escuchas honestamente, sin tratar de interferir en la respuesta, porque a veces el ego dice, hace la pregunta y hace la respuesta. Dice, oye, ¿que soy muy guapo? Hombre, claro, si me lo preguntas así, que te voy a decir que sí, ¿no? Y me tienes que preguntar, oye, ¿crees que soy guapo? Entonces yo te diré, pues sí, no, o anécdota, ¿no? Pero si tú ya me das la respuesta, oye, ¿verdad que soy muy guapo? Pues el ego hace muchas preguntas con respuesta. ¿Verdad que tengo que hacer este lanzamiento? ¿Verdad que eso no es escucharte, ¿no? Eso es mentirte? Entonces yo lo que hago realmente es ceder el control a esa parte de mí sabia que está inspirada, está conectada, que es sabia, que es antigua, que sabe cosas, que saber, y dejo que tome control de mi vida. Yo le digo, mira, yo no sé qué es lo mejor para mí, no lo sé, creo que sí, pero no lo sé. Entonces, simplemente hazme ver que si esto es lo mejor, se despliega ante mí. Y si no lo es, pues que se retire delante de mí porque se abrirá otra cosa, ¿no? No estoy apegado a nada. No estoy apegado a esta acción, a este lanzamiento, a este producto, a este cliente. No estoy apegado a nada. Si realmente es bueno para mí, que se quede conmigo. Y si no, pues vamos a ver qué otra cosa hay para mí, ¿no? Entonces, yo sé que esto suena muy, muy friki, muy nueva era, muy new age, pero quien te lo dice es un tío que le gusta hacer business también, soy yo. O sea que puede parecer muy friki, pero no llevo rastas. No soy una persona que no toca con la realidad, etcétera, ¿no? Al contrario, he estudiado contabilidad, he estudiado económicas, estoy muy en contacto en todo esto. Pero me he dado cuenta de que solo esto es una matada, es un agotamiento, o sea, es que no hay final, siempre podrás hacer más. Y al final siempre lo hago yo solo todo, ¿no? Aunque tenga ayudantes, ¿no? Y eso es una matada. Y al final dices, bueno, mira, pues quizá voy a hacer menos, pero lo que haga será más sentido, más, no sé, más vivido, ¿no? Y esa es la filosofía que he llevado en los últimos años. Me va bien, me funciona muy bien y sobre todo me tiene mucho más relajado. Con lo cual, pues no intento llegar a todo, porque sé que eso es una derrapada de ego y sé hasta dónde puedo. Sé que mi cuerpo tiene un límite, que mis horas tienen un límite y que mi mente tiene un límite. Esto es importante, tenerlo en cuenta. No os creáis, nadie de aquí de la sala, que sois los más listos del patio, porque nadie lo es. A nivel mental no.
A nivel espiritual sí, pero a nivel mental no hay el más listo. Entonces uno a veces se sube en su propio ego y se deja llevar por ese autoenamoramiento de sí mismo, y eso le acaba jugando malas pasadas, Con lo cual, básicamente me refiero a esto, con introducir a la conciencia en los negocios.